Bueno, muy buenas noches. Por favor, nos disculpan la falla técnica que tuvimos. Nos demoramos media hora por un problema de conexión. Eh, Bienvenido a la Fundación Vasculitis Colombia Internacional. Les da la bienvenida a nuestro encuentro el día de hoy en el marco de junio, mes de las vasculitis de vaso grande. Hoy estaremos con el testimonio o la experiencia, la vivencia de tres pacientes muy conocedores de su diagnóstico, muy interesados de él. Seguro vamos a tener mucho que aprender de ellos. El próximo 29 estaremos con la parte médica, con el doctor Carlos Glavé, que nos estará hablando de arteritis de Takayasu. Y para el próximo mes nos queda la charla médica de arteritis de células gigantes. Entonces, en el día de hoy, como tuve fallas técnicas acá y estoy solito, no pude presentar la introducción. Nos va a acompañar ¿y está Alex ya? Alexander, que es paciente de arteritis de Takayasu de Medellín. Nos acompaña Adriana, que es paciente de arteritis de Takayasu de acá de Bogotá, Colombia. Y está Beatriz Herrera, paciente de arteritis de células gigantes de Medellín también. La intención que tuvimos con hablar sobre este tipo de vasculitis es que realmente estuvimos analizando y sentimos que estábamos en una gran deuda con este tipo de vasculitis. Son un grupo de vasculitis que dentro de las mismas vasculitis están un poco olvidadas. Entonces, pues para empezar, vamos a escuchar los testimonios de ellos tres. Por favor, nos gustaría que se presentaran y nos contaran qué diagnóstico tienen y de qué se trata su vasculitis desde el punto de vista del paciente, ¿no? Adriana, si gustas empezar tú. Hola, buenas noches. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Ah, listo. Mi nombre es Adriana González y soy paciente diagnosticada con arteritis de Takayasu. Y pues muchas gracias por la invitación a Germán y a la fundación eh, para ver este tema tan importante también que nos acoge a muchos de nosotros, ¿no? Adriana, rápidamente desde el punto de vista del paciente, ¿qué es la arteritis de Takayasu? Bueno, la arteritis de Takayasu, como su nombre lo indica, arteritis es inflamación en las arterias o los vasos de gran calibre. Él hace parte de las vasculitis y como ustedes saben que ella se divide dependiendo de los vasos que ataque, en nuestro caso nos ataca la aorta y sus ramas principales. Es diferente, en muchos pacientes puede atacar diversas arterias, aún no las carótidas, las ramificaciones de la aorta, y en cada paciente pues es diferente. Casos que ataquen, en nuestro caso. Muchas gracias, Adriana. Alex, ¿estás? Alex Moreno. Alex. Bueno, como tuvimos el problema, creo que Alex ya había salido, pero vino en camino, me dijo. Beatriz, ¿te quieres presentar, por favor, y nos quieres hablar sobre cuál es tu diagnóstico y de qué se trata? Buenas noches para todos. Mi nombre es Beatriz Herrera. Como les dijo Germán, vivo en la ciudad de Medellín. Tengo dos diagnósticos, dos enfermedades autoinmunes. Tengo un lupus diagnosticado en 1985, hace 38 años, y tengo arteritis de células gigantes diagnosticada ahorita en el mes de finalizando diciembre e iniciando enero de este año. Muchísimas gracias. Pues como ven, la principal diferencia a las vasculitis que normalmente hemos venido tratando es que son unas vasculitis de vaso grande, ¿no? Eh, Contrario a la granulomatosis con poliangiitis, la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, que son vasculitis de vaso pequeño, ¿no? Entonces, pues ahora nos van a contar ellas desde el punto de vista de los pacientes cuál es su sintomatología más frecuente, cuáles son los síntomas más recurrentes con los que se han tenido que enfrentar. Adriana, ¿nos quieres hablar tú, por favor?
No te escuchamos, Adriana. Así. Listo, ahora sí. El diagnóstico como tal y ese proceso no es tan fácil, no es tan fácil y en ese camino para identificar y para llegar a ese diagnóstico tuve que pasar por varias etapas. Inicialmente, pues, con el malestar, a mí me diagnosticaron como tal en el 2020, a inicios de pandemia, ustedes se imaginarán. Y el tratamiento como tal lo inicié en mayo, justamente el 15 de mayo del 2021, el día que se celebra las vasculitis, el 15 de mayo. Pero antes de ese tiempo fue toda una lucha porque en mi caso tengo afectada la arteria carótida común derecha. Cuando a mí me lo diagnosticaron, mi arteria ya tenía una estenosis. ¿Qué significa una estenosis? Una estrechez de más del 50%. Por eso era que presentaba cierta sintomatología. Tenía mucho dolor en el cuello, y me recuerdo que al principio me hicieron exámenes como de ganglios, análisis de sangre. Eso es algo curioso también. A mí en los análisis de sangre, las pruebas siempre me salían normales. No daba indicio como que de alguna otra alteración. Me enviaron, decían que era vértigo. Les cuento un poco de los síntomas para ese proceso. Pues háblanos primero del diagnóstico. ¿Cómo fue el proceso de diagnóstico? Ok, Que el sabemos que es algo muy, el principal difícil. cuello de botella de los pacientes de vasculitis, ¿no? Porque hoy en día las vasculitis son enfermedades o diagnósticos muy controlables, pero sufrimos mucho para llegar al diagnóstico, ¿no? Exacto. A mí inicialmente me empezaron a analizar como todo lo que pudiera hacer. Entonces, por el mareo me decían que vértigo. Después, no, no es el vértigo, hay otra sintomatología, puede ser la tiroides. No, no es la tiroides, puede ser de pronto alguna enfermedad contagiosa, infecciosa. Me hicieron pruebas de VIH, de todo, de infectología, de todo para identificar qué podría hacer. No, nada de eso daba resultados. Posteriormente me enviaron a un especialista que era cirujano de cuello y cabeza y él me envió una biopsia. Cuando el radiólogo iba a hacer la biopsia, pues identificó que mi cuello estaba, él se asombró y pues obviamente yo también entré en shock en la forma que me dijo, no te puedo hacer la biopsia, yo no te puedo pinchar porque es muy riesgoso y lo que tú tienes es algo diferente, o sea, yo no me atrevo a hacerte la biopsia, sí te remito a tu cirujano. Y yo, bueno, perfecto, obviamente uno se impacta mucho, pero todavía no sabía ni el chiste del nombre arteritis de Takayasu pasaba por mi mente. Volví con cirujano de cuello y cabeza y otro médico, pues no tenía tanta experticia, me diagnosticó con un ateroma, como aterosclerosis, que es otra condición totalmente diferente, que es una placa, como si fuera una placa de grasa en la arteria. Entonces ese fue como el primer diagnóstico, que estaba mal en ese camino y me recetaron una medicación para eso. Entonces, pues yo seguía con todos los síntomas viendo que esa medicación que me habían dado era solo como para las venas, o sea, era como Daflón, un medicamento que utilizan como para las venas, pero no era para controlar en el campo de la reumatología una vasculitis, una arteritis de Takayasu. Entonces decidí acudir, en eso pasó mucho tiempo, a otro criterio médico, a otro cirujano vascular, y él sí desde que me vio me dijo, no, Chinita, por la edad que usted tiene, es como un león, buscar un león acá en la sabana de Bogotá. Ese diagnóstico no es, tendría usted que ser una persona que se fuma 10 cajas de cigarrillos diarias y diabética, mejor dicho, y tener pues un ateroma es para una persona de más avanzada edad, que sí puede pasar, que se ocluye. Y así todo el camino hasta que ese doctor me envió pruebas diagnósticas, análisis de sangre también y imágenes, tomografías y un ecodoppler carotidio, porque mi afección más que todo el dolor era en el cuello, ese dolor. Entonces ahí fue cuando él identificó y el doctor
especialista en hacer el Doppler, que era una arteritis de Takayasu. Y ahí él lo que hizo fue, me dijo, no puedo solucionar con bisturí, algo que hay que solucionar y tratar por medio de reumatología, con medicación y con otros estudios, y me remitió a reumatología. Y ahí fue cuando ya en el 2021, antes de eso fui donde otra reumatóloga, y pues obviamente uno por la edad y la situación en ese momento, no todo el mundo lo asume igual y sí se impacta un poquito. Y no empecé como tan de una al tratamiento en ese momento porque no es fácil verse cara a cara ya con un nombre, ya como con algo. Pero en ese lapso pasó mucho tiempo, mucho tiempo. Ya en el 2020 sí retomé con el reumatólogo, que es mi reumatólogo actual, con quien inicié el tratamiento en esos tiempos de pandemia, pero sí fue un proceso muy largo. Muchas gracias, Adrián. Bueno, última cosita, ya en reumatología, para confirmar ese diagnóstico, también me realizaron un PET scan y sí, fue el PET scan, como para confirmar el diagnóstico. Uno de los exámenes más específicos, ¿no? Para tu diagnóstico. O sea, ¿qué pasó cuánto tiempo, Adriana? Pues yo te digo, desde que yo me empecé a sentir mal, mucho tiempo, y mientras todo ese proceso que les conté antes de llegar al cirujano, porque a mí me encontró ese problema, un cirujano vascular. Eh, no, yo digo mucho tiempo, en años, por ahí 2 años, 2 años. Beatriz, ¿y tú nos quieres hablar, por favor, sobre tu diagnóstico? ¿Cuál fue tu proceso de diagnóstico? Sabemos que ya tenías otras enfermedades anteriores, enfermedades reumáticas autoinmunes. Sí, una enfermedad autoinmune que ya conocía, ya sabía cuáles eran sus síntomas, sus tratamientos, bueno, en fin, y que había tenido una crisis muy fuerte en el 2013 y estaba llegando a la remisión. Incluso en diciembre íbamos a empezar con los médicos tratantes, pues con los reumatólogos, a desmontar ya toda la prednisolona que yo tomaba, aunque yo solamente tomaba dosis de control y era una pastilla todos los días, de 5 miligramos. Pero en diciembre, a principios de diciembre, me dio una gastroenteritis bacteriana. Me dio con toda la fuerza. En un día yo me deshidraté, hice un daño renal, bueno, en fin, me dio una fiebre impresionante. Entonces me hospitalizaron. Yo estuve hospitalizada por esa infección 8 días. Y finalizando la hospitalización me empezó un dolor en el cuello, en esta parte de acá del cuello, pero entonces parecía como también tenía un poquito de inflamación. Y entonces, pues, inicialmente la internista pensó que era que tenía una mala posición para dormir. Y me mandaron pues medicación. El dolor cesó un poquito, yo ya tenía ganas de irme para mi casa, entonces me dieron de alta. Entonces yo dije, listo, el ganglio inflamado lo cuadramos en la casa. Entonces ya seguí con el ganglio inflamado, con mucho dolor. El dolor me subía por acá y me salía como por el oído. Y era un dolor muy agudo. Entonces consulté en mi EPS. La doctora me mandó una ecografía de esa zona, y esa misma noche, como por arte de magia, eso se desinflamó y me dejó de doler. Sin embargo, yo me hice pues como la ecografía, pero obviamente no resultó pues como nada, porque yo ya no tenía nada, ¿cierto? Posterior a los días, empecé con un dolor muy localizado en el pecho. Me dolía esta zona de acá y la parte de esa zona en la parte de atrás. Pero era un dolor, yo lo califico como interno, y era un dolor intenso todo el tiempo, que me costaba mucho acostarme, porque cuando me acostaba sentía como que el corazón se agitaba y yo lo sentía latiéndome como aquí, como que afuera, pues como aquí encima. Entonces era ese dolor, era un desaliento que yo no podía con la vida, y se me empezaron a inflamar los pies.
Entonces, eso fue antes del 24 de diciembre. Ese viernes antes del 24 de diciembre yo fui a urgencias de una de las clínicas de acá de Medellín. Me atendieron en el triaje, me revisaron, me tomaron los signos vitales. La persona, pues porque yo siempre que voy a cualquier, pues yo generalmente no consulto mucho por urgencias, pues porque realmente estaba bien. Entonces, pero cuando por alguna razón me toca consultar o cuando llamo a la entidad de emergencias en la que estoy anotada, pues acá que SEMI, cuando yo llamo, siempre tengo que decir que tengo lupus, o sea, que es un lupus lo que tengo y que entonces es como de poner atención pues como a los síntomas. Entonces yo llegué diciéndole pues al médico que yo tenía lupus, pero que tenía esos antecedentes, pues que tenía esas situaciones, y el médico me dijo que cómo era el dolor. Yo le decía que es que no era que me tocara, y que le mostrara dónde era el dolor. Me decía, es aquí, y yo le decía, no, es que no es que usted me toque, a mí me duele, sino que es que me duele por dentro. O sea, pues como yo no sabía cómo explicarle muy bien cómo era pues ese dolor, pero no era el tacto. O sea, era un dolor que permanecía ahí y muy localizado pues como en esa zona. Entonces lo que me dijo era que eso era una gastritis, porque como yo tomaba analgésicos y un montón de cosas pues para lo que me dieron cuando la gastroenteritis, que entonces eso era una gastritis. Yo sí dije, pero la gastritis no va como aquí abajo. Me dijo, no, a veces también sube a esa zona, que no sé qué. Yo le dije, ah, bueno. Y yo le dije, ¿y por qué tengo hinchados los pies? Entonces me dijo que no, que eso era por el lupus, pero que eso lo consultaba con los médicos tratantes de mi lupus. Y me mandó para la casa con una cita de estas, ¿cómo se llama? Aquí se llaman citas prioritarias o no programadas, algo así, que son telefónicas. Entonces el señor me llamó, me dijo, yo le conté lo mismo. Me dijo, no, pero eso parece más bien una inflamación. Me mandó medicamentos para la inflamación y yo pasé ese fin de semana más o menos, porque yo me hice pues como la fórmula que me mandó el médico. Y dije, no, yo no puedo seguir así, ¿cierto? Entonces, ese lunes, después del 24, ese lunes llamé a la zona, a los reumatólogos que me atienden acá en Medellín. La entidad se llama Médica. Pedí una cita, me dijeron que no habían, que ese tipo de cosas no se atendían presenciales, sino que por teléfono. Yo le insistía. Bueno, entonces acepté la llamada telefónica. Me llamó una doctora, le expliqué otra vez todo el asunto y ella me dijo que no, que me tenían que hacer las pruebas normales de, pues como de lupus, que son el PCR, anti-DNA, pues unos nombres así, el C3 y el C4, y que ya mismo me mandaba la orden para que fuera por urgencias. Ya con esa orden, pues obviamente me tenían que recibir o darme una muy buena justificación para no hacerlo, ¿cierto? Pues me recibió yo creo que el mismo médico. Entonces yo le insistía en que yo había ido el viernes, que me habían dicho que era gastritis, y cada que lo veía y cada que él me decía algo, yo insistía como en lo mismo, como para que se diera un poquito de cuenta de la responsabilidad que tienen con pacientes que devuelven así, pues como creyendo que en estos días yo le mencionaba cuando estábamos preparando esto, y decía, como si uno quisiera que un 23 de diciembre lo hospitalizaran, pues porque qué rico estar hospitalizado en Navidad, pues a ver cómo es la experiencia, ¿no? Pues es que eso pues, así no se puede. Entonces ya, lo primero que me hicieron fue ponerme medicación para el dolor, hacerme los exámenes que dijo la doctora. Uno de ellos se demoró mucho, entonces por eso no me podían hacer nada, pero la PCR salió muy elevada, entonces tenía una inflamación. Me hicieron un electro para descartar que tuviera un infarto, pues que me estuviera dando un infarto, y ya después me hicieron un TAC. La verdad es que después de ingresar pues como con esa orden a urgencias, obviamente los médicos de ahí dijeron que definitivamente debía quedar hospitalizada porque la PCR, pues los exámenes de lo otro salían en términos generales normales, pero la PCR estaba muy elevada. Entonces que había que mirar dónde estaba la inflamación y por qué estaba tan elevada. Cuando ya me hicieron el TAC, descubrieron que tenía la aorta inflamada, ¿cierto? Y ya empezaron pues todo el proceso, ya el internista, el reumatólogo, pues ya todos los especialistas. Y la verdad, en la clínica que yo estuve, que es la Bolivariana,
la Bolivariana acá en Medellín, no escatamizaron ninguna prueba, ninguna. O sea, todo lo que los médicos que me veían pedían, eso salía inmediatamente. Hasta que la internista me dijo que ya me iban a derivar, pues como para que el tratamiento, para que siguiera reumatología con el caso, pues dado por el lupus y porque parecía que estaba con otro autoinmune, ¿cierto? Que los resultados estaban dando con otro autoinmune. Inicialmente pensaron que era Takayasu, pero la diferencia con los pacientes de Takayasu es que a mí no me dolía ninguna parte de la cara, ¿cierto? Entonces, para poder diagnosticar Takayasu, le hacen pues me explico ella, le hacen a uno una biopsia aquí en esta parte de la cara, pues en una arteria de las que pasa por acá, las temporales creo. Entonces, pero que a mí no me dolía, que entonces no. Entonces ya para reafirmar el diagnóstico, me mandaron una resonancia completa de todo el circuito de la aorta. O sea, eran 3 resonancias en una, pues, ¿cierto? Y también la EPS me la aprobó y me la hicieron, y ahí ya diagnosticada completamente, que era una arteritis de células gigantes, se me inflamó la aorta y por eso el dolor era tan localizado en el pecho. Se me inflamó la aorta ascendente y descendente. Y me descubrieron ¿cómo se llama eso que se le revienta a la gente? Aneurisma. Un aneurisma. Un aneurisma en una parte del brazo, por aquí, por esta parte del brazo. Y entonces me dijeron pero que no era necesario pues que me atendiera cardiología, que porque era como para ponerle atención y no pues como de cirugía por el momento. Entonces, mis diagnósticos, tanto el del lupus como el de la arteritis, no han sido de mucha vuelta. O sea, pues la arteritis porque ya me cogió pues de una y digamos y al estar hospitalizada, todo tiene que salir más rápido, ¿cierto? Todo tiene que hacerse mucho más rápido porque las EPS, cuando, pues es lo que me explicaron, cuando uno está hospitalizado, todos esos procesos salen mucho más rápido que cuando uno no lo está, ¿cierto? Porque entonces la vuelta, mientras se la autoriza, mientras les hacen el examen, mientras el médico lo revisa, ahí corre muchísimo tiempo, ¿cierto? En cambio, estos tenían la sospecha de que era esto y a mí me mandaron el examen complementario. En 3 días me lo aprobaron y yo estuve hospitalizada como 10 días. O sea, yo entré el 26 de diciembre y salí el 3 de enero. Efectivamente, en la fecha que cumplí años. Ese fue el regalo. Entonces, salí con el diagnóstico y ya derivada para los especialistas, pues como que me atienden. Entonces, digamos que yo no he tenido pues como esas dificultades porque en las 2 oportunidades he estado hospitalizada. Entonces, en el lupus sí hubo, pero eso fue porque eso fue hace muchos años y apenas estábamos pues como están en el proceso de investigación y de reconocimiento. Entonces, digamos que los médicos todavía no tenían la fuerza que tiene ahora la parte de reumatología. En ese entonces eran los médicos internistas. Muchas Pero gracias. realmente fueron fáciles los dos, digamos, los dos diagnósticos. Muchas gracias, Beatriz. Adriana, Beatriz, no sé si Alex esté. Bueno, sigamos. Adriana, por favor, ¿nos podrías contar la pregunta anterior? ¿Cuáles son los síntomas más recurrentes con los que constantemente te tienes que enfrentar y los más difíciles de controlar en tu diagnóstico? Sí. Bueno, a mí en mi diagnóstico como tal, la sintomatología y por lo que yo empecé fue una sudoración nocturna, eso que te levantas en la madrugada, pero empapado en sudor, cansancio, el dolor de la arteria, como mencionaba Beatriz, pero es un dolor que uno no sabe identificar, es como una tensión. Yo le decía al médico, es como la tensión, como si fuera, pues no sabía que era la arteria, pero por dentro como una tensión y un chuzo súper doloroso, a veces hasta la cabeza, dolores de cabeza, se me dormía esta parte de la cara, la parte derecha de la cara, como adormecimiento. Los brazos, pues es una secuela como la mía sí alcanzó a hacer estenosis, porque si a uno lo alcanzan a diagnosticar antes de que haya una estenosis o una afectación en la arteria,
puede que se desinflama, pero no causa daño, mientras que si ya la inflamación es muy prolongada, daña las paredes de la arteria. Entonces, si era ese dolor, al alzar los brazos, pues es algo que yo no puedo mucho tiempo, cosas porque me mareo, el mareo muchísimo, posicional, sobre todo al pararme, al recostarme, pues por la misma oclusión de la arteria, el mareo. Mareo, cansancio, un cansancio. Cuando uno se acostumbra a vivir con los síntomas, tú crees que es la normalidad de tu vida. Cuando ya un médico te explica no es normal que estés así de cansado, es que uno entiende como, a veces uno decía de pronto es pereza o algo, pero si era un agotamiento, una fatiga de que ya en la noche llegas y caes y al otro día. ¿Qué otros? Dolores de cabeza, que recuerde así. Visión borrosa, la visión se me ha afectado mucho. Es más, uno de los últimos síntomas de los iniciales, esos. Y últimamente, pues el dolor en los ojos, como un chucito en el ojo, y pues es una enfermedad que tiene que ser revisada por muchos especialistas. En el último chequeo del ojo, pues el doctor sí alcanzó a ver una afectación ahí en la retina, en el fondo del ojo, que puede ser también producto de la misma vasculitis, porque ella puede afectar los vasitos y las arterias también de los ojos. Y pues cabe mencionar que la arteritis de Takayasu tiene su nombre como tal por un oftalmólogo que fue el que en una paciente joven, por medio de un examen, identificó esa patología. Entonces esos son como los síntomas que recuerdo en el momento. ¿Qué otro que se me escape? El cansancio, el mareo, los dolores de cabeza, la cara dormida, obviamente se asusta mucho y últimamente pues he tenido dolores en el pecho y bracitos, y pues estoy en control porque, pero ahorita es un tema más adelante que les comentaré ya cuando hablemos de la medicación y de todo. Pero Eh, inicialmente eso. Adriana, y sabemos que la artritis de Takayasu es conocida como la enfermedad sin pulso. ¿Tú lo Sí, presentas? yo en esta arteria no tengo pulso, en la derecha, en la carótida derecha no tengo pulso. Hay personas dependiendo las arterias que afecten, a otros sus brazos, otros en su abdomen, otros el caso de la aorta principal. Entonces, dependiendo el vaso que te afecte, tiene unos síntomas diferentes. No todos presentamos, depende del vaso que te esté inflamando. Yo me considero muy afortunada porque en mi diagnóstico no tuve que llegar a una complicación, de pronto un infarto, un accidente cerebrovascular o un aneurisma, sí, para el diagnóstico, sino por la misma sintomatología y escuchar el cuerpo y no dar por sentada los síntomas, sino acudir al médico hasta que te puedan dar una respuesta, y yo pienso que eso salva también. Es una batalla muy compleja, ¿no? Porque enfrentan ustedes dos lo mismo que enfrentamos todos los pacientes de vasculitis, que son discapacidades invisibles, ¿no? Porque nosotros las Tú, vemos sanas, exacto, que por tú me ves tantas, normal y es algo a veces con lo que luchamos, porque al ser enfermedades tan discapacitantes afecta a toda tu vida y a cualquier edad. No es solo el sentirte agotado, toda la sintomatología que te causa la enfermedad, el tratamiento que te desinflama y te ayuda, pero también te causa unos efectos con los que tienes que batallar. Y aparte de eso, cómo te cambia tu ámbito laboral, tu ámbito familiar, el estar inmunosuprimidos, ¿sí? Dependiendo del tratamiento que lleves, es algo, no es nada fácil. Y son discapacidades no visibles, como tú lo dices, uno aparentemente te ves bien, pero por dentro es otro cuento. Sin ahondar también en los problemas a veces mentales y emocionales que puede causar. Otro síntoma que también presenté es, a veces se te olvidan las cosas, a veces tienes como neblinas, como que te cuesta más
digamos, estás leyendo o en tu trabajo, cuesta más, o te preguntan y como que no entiendes o te tienen que repetir, hay lapsos en que pasa, hay épocas en las que también sucede eso. Beatriz, y tú nos podrías hablar sobre tus diagnósticos, pero pues yo haría la pregunta como, ¿qué diagnósticos nuevos presentas? Porque ya como nos dijiste, eras una paciente con lupus. ¿Qué Ujú. diagnósticos nuevos Eh, recurrentes con la... bueno, escuchando un poco a Adriana, varios de los que ella mencionaba me fueron preguntados, pero algunos de ellos sí los tenía, pero no me preguntaron, por ejemplo, por la sudoración nocturna. Yo pensaba que era, no sé, primero pensaba que era por lo que llamamos aquí el cierre de edad, la menopausia, pero pues hace mucho tiempo que ya pasé, entonces yo decía, antes, ¿por qué me dan esas sudoraciones? Pero eran mojadas, o sea, yo amanecía completamente empapada, así estuviera haciendo frío o calor. Bueno, eh, para mí ha sido difícil separar los síntomas de lupus de los síntomas de la arteritis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí, yo sabía que tenía alguna dificultad con el lupus porque a mí se me inflama, el mío es articular y además es un lupus neuropsiquiátrico, es decir, a mí neurológicamente me ha afectado mucho pues como el lupus, sobre todo en la última crisis. Entonces, ahorita con lo de la arteritis, entonces se me dificulta porque yo ya no sé si este síntoma es de acá o si este síntoma es de allá, porque la arteritis pues conocemos poco porque hay muy pocos pacientes pues como con el diagnóstico que yo tengo. Lo que siempre me han dicho es, por ejemplo, yo tengo presión diferente en el brazo izquierdo que en el derecho. Siempre me toman la presión en ambos brazos y siempre es distinto, lo que nunca me pasaba, ¿cierto? Entonces, yo tengo la presión diferente en ambos brazos. Me dicen mucho sobre el dolor, o sea, cuando le duele al pecho, no normalice el dolor, porque yo tengo un umbral de dolor alto. Entonces, para mí, hay dolores que, pues, normal, o sea, pues, entonces el médico me dice, no normalice el dolor. O sea, cuando le duela, usted tiene que ponerse alerta, ¿cierto? Porque por el dolor fue que nos dimos cuenta de que tenía pues como esa condición. Lo que decía Adriana, es un dolor que tú no lo sabes explicar. Eso es allá adentro y eso te duele y uno no sabe, pues, porque entonces le dicen es punzante, es no sé qué, es pues, entonces yo decía, no, es un dolor ahí, pues como ahí, es muy fuerte y es ahí. Entonces eso no se me quita, o sea, pues me puede poner lo que usted quiera y eso no se me quita. Entonces el dolor para mí es uno de los síntomas importantes, por ejemplo en esto de las arteritis, es de los síntomas importantes a tener en cuenta. Como decías, parece, inclusive a mí en muchas ocasiones me decían que donara sangre, ¿cierto? Porque yo me veo muy bien, ¿cierto? O sea, físicamente tú me ves y pues ahora porque tengo el uso del bastón hace unos años, pero en general me ves y no parezco con ninguna enfermedad. Bueno, ahora por la hinchazón de la cara, pues por los corticoides, uno podría sospechar que hay algo ahí, pues como de enfermedad, pero por lo demás, somos pacientes, pues como dentro que nos podemos camuflar dentro de la población normal de los lugares en donde vivimos. Pero sí, otro síntoma importante para mí, el cansancio. O sea, yo no podía con la vida, o sea, podía dormir, pues, o sea, podía descansar, entre comillas, pero yo era ese desaliento, esas ganas de nada, esas ganas de estar solo como quietecita, pero no me podía acostar en ciertas formas, me dolía mucho, o sea, pues, entonces no era fácil, pues, para mí. Y la otra situación mía fue la inflamación de los pies, porque pues ya la inflamación tenía por eso sospecharon que era como una especie de infarto, porque tenía inflamación, tenía ese malestar. Pero lo que dice Adriana es importante, yo lo recalco, no normalicemos el síntoma. O sea, no digamos es que es que es normal que me duela aquí, es que es normal que se me caiga el pelo. No, o sea, no nos lo normalicemos. Estemos siempre atentos
porque estas enfermedades pueden entrar en remisión y nos pueden dejar tranquilos, digamos, X tiempo, pero en el momento menos pensado ellas, pues, se descompensa uno. Al parecer mi descompensación también tuvo que ver con un evento de mi vida que empezó en este año, y es la parte de la pensión por vejez. O sea, pues yo ya tenía, ya empezaba el trámite, y eso es un cambio ¿qué? Muy, muy grande en la vida de una persona. Entonces parece ser que eso inconscientemente me llevó pues como a las otras cosas, ¿cierto? Entonces, bueno, yo, como les digo desde el principio, mi diagnóstico apenas fue en diciembre, apenas estoy aprendiendo. Me preguntaban mucho si no era capaz de sostener los brazos mucho rato, pues así altos como mencionó Adriana. Porque inicialmente sospechaban era de la de Takayasu, pero ya salí con el otro diagnóstico y bueno, aprendiendo a vivir con esta vasculitis. Yo por ahí leí en el chat una pregunta acerca de la parte laboral. Déjame las preguntas para el final, Beatriz. Sí, por favor. Sí, pero sí, yo creo que deberíamos aprovechar para enviar ese mensaje, porque yo sé que hoy este documento que queda, no solo lo están viendo pacientes, sino también lo están viendo cuidadores, ¿no? Familiares. Que realmente los pacientes con vasculitis, independientemente del tipo de vasculitis, estamos en una lucha diaria. Muchas veces realmente el cuerpo no nos da, y lo que para unos es muy fácil, para nosotros es sumamente complicado. Ese mensaje podría quedar. Y Adriana, nos podrían contar más o menos, Alex creo que no se pudo conectar, ¿cuál es tu tratamiento? ¿En qué consiste tu tratamiento, por favor? Y lo mismo Beatriz. Ok, como yo les comentaba al inicio, quien me diagnosticó fue el cirujano vascular, porque a muchas personas, dependiendo del tipo de oclusión o de la arteria, se hacen procedimientos quirúrgicos. En mi caso, afortunadamente, a pesar de que está muy ocluida o muy estrecha mi arteria, todavía pasa un poquito de luz arterial, todavía pasa flujo sanguíneo pues al cerebro, entonces no era necesaria la intervención quirúrgica, pero sí tuve que iniciar tratamiento con prednisolona, altas dosis, no recuerdo ahorita, pero eran como 50-60 miligramos diarios de corticoide, y aparte de eso, inyecciones todos los viernes de metrotexate, 25 miligramos, eran dosis altas, fuertes, y realmente dicen un médico, son el cielo y el infierno. El cielo porque te desinflaman por dentro, no van a permitir que se dañen tus órganos y tus arterias, pero los síntomas son muy fuertes. El metrotexate es un tipo de quimioterapia, obviamente no es las mismas dosis que para pacientes oncológicos, pero es quimioterapia. Entonces, con la medicación yo inicié primer mes bien, y al segundo mes mi carita de luna llena por los corticoides, carita súper hinchada. Yo alguna vez les compartí una fotografía, el antes en el proceso, y pues obviamente empieza otro proceso, ¿no? Que es empezar a adaptarse al tratamiento, pues noches sin dormir por la medicación, depende cómo tu cuerpo lo tome, el cansancio, porque el metrotexate te agota aún más, te agota mucho, o sea, te desinflama, pero sí te agotan muchísimo. Entonces sí fueron muchos síntomas, y obviamente requiere uno la ayuda, y da uno gracias a esos cuidadores o esas personas que están cercanas a uno. En mi caso, mi esposo, quien me acompañaba a las citas, todo, porque te tienen que estar monitoreando quincenalmente o mensualmente para verificar que el metrotexate y los corticoides no te esté afectando el hígado o otras cosas. En mi caso, mi tratamiento desde que inicié y desde que me diagnosticaron fue prednisona altas dosis hasta que empezó el descenso, el destete, como lo llaman ellos, y eso es muy importante. No hay que
dejar el tratamiento por nosotros mismos, porque el corticoide te hace sentir bien, te alivia síntomas. Entonces me siento bien, no me tomo, no, siempre de la mano de tu médico, tomando las dosis que son y que ellos las vayan graduando. Así duré hasta más de 6 meses con el corticoide, lo fueron quitando hasta que quedé solo con el metrotexate. Metrotexate en dosis de inyecciones, las van bajando a 20, a 15, hasta que llegué a pastillas. Pero entonces es algo muy importante porque te disminuye el sistema inmune, te lo preciso en plena pandemia, o sea, y tú inmunosuprimido, entonces era un riesgo y una decisión dura, pero pues igual siempre de la mano del médico. Pero ese sí es un mensaje muy importante. Las gripas que a veces uno dice, pequeñas, se te pueden convertir en una neumonía. Entonces, si estás tomando metrotexate, muy cuidadoso a cualquier síntoma, a cualquier elevación, ¿sí? De los análisis que te hagan. En mi caso, desafortunadamente, no sé cómo en noviembre del año pasado una bacteria, no sé cómo rayos llegó a mi rodilla izquierda y me generó una celulitis infecciosa. A raíz de eso, para poderla controlar, me tuvieron que suspender mi tratamiento de metrotexate, porque mi cuerpo no tenía cómo combatir, o sea, no tenía el sistema inmune para combatir la bacteria que tenía en la rodilla. Entonces duré desde noviembre, diciembre, enero con antibióticos. Y aparte de eso que a veces crea uno, yo soy alérgica a la penicilina y derivados de ella, entonces un poco más difícil controlar las infecciones y por eso tiene que ser uno cuidadosísimo en los alimentos, el lavado de manos, todo, el ambiente, tu tapabocas. Me suspendieron y duré desde noviembre hasta ahorita que me retomé el metrotexate porque se me activaron los síntomas nuevamente y pues estuve hospitalizada 2 ocasiones, una por el dolor en el pecho y otra por lo que les contaba de los ojos, de un dolor y estoy en otro cuento ahorita neurológico y todo para verificar que no me haya afectado. Entonces sí hay que tener cuidado porque cualquier otra infección o gripita que para una persona lo puede llevar normalmente, a uno le puede afectar. Número 1, pues que puede causar hasta tu muerte y número 2, pues que te interrumpe el tratamiento y pues si te interrumpe te activa lo otro. Pero actualmente a mí no me han cambiado ninguna medicación, metrotexate y prednisona son los que... A ver, pero pues el mensaje que como fundación también queremos enviar es que hay que tenerle temor a la enfermedad, no al tratamiento. Tenemos que confiar en los reumatólogos que es verdad, el tratamiento no es fácil. No es fácil, sobre todo si nunca hemos estado medicados, empezar con unos tratamientos de estos puede resultar bastante complejo, ¿no? Pero también el medicamento, los esquemas de tratamiento van evolucionando de acuerdo, van variando de acuerdo a la evolución que vayamos presentando. Muchas veces la dosis va a disminuir, el espacio de tiempo va a aumentar y eso nos va a llevar a sentirnos mejor. Entonces yo sí los invito a confiar en nuestros médicos, a confiar en nuestros reumatólogos, que ellos son los que han estudiado realmente 24 horas, se actualizan todos los días y están haciendo lo mejor por nosotros. Es duro, pero pues hay que hacerlo, ¿no? El enemigo es la enfermedad, el tratamiento es alguien que viene a ayudarnos. Beatriz, ¿y nos puedes contar tú, por favor, con qué tratamiento estás? Bueno, yo venía, para el lupus venía con una pastilla de prednisolona todos los días y con una de hidroxicloroquina de lunes a viernes. Ese era mi tratamiento pues para el lupus, además de ASA y calcio, ¿cierto? Porque uno de los efectos adversos de la prednisolona o de los corticoides es que van minando la parte ósea, o sea, lo que nos da osteopenia y osteoporosis, ¿cierto? La masa ósea. Entonces, bueno, ya cuando entré al diagnóstico pues de arteritis de células gigantes en el hospital me pusieron, ellos lo llaman bolos,
de prednisolona, que son las prednisolonas a altas dosis, yo no sé a cuánto, y se los ponen a uno venoso para poder lograr la desinflamación, pues que uno se desinflame rápido. Me pusieron 3, uno cada día, y pasé de 5 miligramos de prednisolona a 50 diarios. Entonces fue pues como muy duro porque, como dice Adriana, una de las cosas que por lo menos para mí ha sido muy difícil aceptando la enfermedad, los tratamientos y todo eso, son lo que tiene que ver con los cambios físicos. Entonces, tú pasas de tener la cara pues como dentro de lo normal, diría yo, a tenerla totalmente redonda. El cuello también se te inflama, la parte de atrás se te inflama, se te pone grande. El cabello te cambia de estructura, se te cae. Entonces, esos son los síntomas, pues, como dentro de la enfermedad, dentro de la medicación, pero como dijo Adriana, es el cielo y es el infierno porque uno los necesita. Y entonces hay que aceptarlos con amor porque son los que nos ayudan a sanar. Además de eso, Metrotexate. Me empezaron con 8 pastillas. Yo la verdad no recuerdo de cuántos miligramos porque es la primera vez en toda la vida de autoinmunidad que me dan Metrotexate. Entonces me empezaron con 8 de Metrotexate. Y así me mandaron para la casa. Entonces todavía con la hidroxicloroquina, pues ya la prednisolona elevada. Al estar tan inmunosuprimida, yo tengo, lo único que me dejó mi primera vez en el hospital con el lupus, cuando me diagnosticaron, eso se llama el debut. Cuando yo debuté en el lupus, a mí me dio una parálisis de la cintura hacia abajo. Eso se llama una mielitis transversa. Y entonces yo quedé con una vejiga que no funciona igual a la de todo el mundo, ¿cierto? Y es que ella retiene una parte de la orina, o sea, deja un residuo. Y entonces me dan muchas infecciones urinarias. Entonces ahora que estoy inmunosuprimida, prácticamente vivo con una infección porque la infección bacteriana pues hizo que me colonizaran la vejiga bacterias, porque yo ya la tenía pues como, digamos, con infectología, yo ya la tenía bien, pero ahora que estoy tan inmunosuprimida pues aparezco todavía con, o sea, cada que me hago un orocultivo aparezco con la infección y además me han dado unos antibióticos súper potentes que pues, que mejor dicho. Entonces en este momento en que estoy, bueno, en la última hospitalización que fue entre marzo y abril, me mandaron más Metrotexate, pasé de 8 a 10. Tuve una mano demasiado inflamada, entonces me mandaron 2 de hidroxicloroquina diarias y estoy en el desmonte de la prednisolona. En este momento estoy con una de prednisolona porque resulté con 2 fracturas en los discos de la columna. Para eso me tuvieron que hacer una cirugía pues recientemente. Entonces me están tratando como paciente con osteoporosis. Entonces, además de eso, me tengo que aplicar una inyección de calcio todos los días. Entonces ese es el tratamiento pues para en este momento que, pues y además de otras cosas, pero son de otras cosas adheridas que tengo pues sobre todo a lo del lupus. Entonces, pero digamos para la arteritis es Metrotexate, la hidroxicloroquina pues que también es un medicamento que lo inmunosuprime a uno y pues ya me están quitando la prednisolona, pero eso es el tratamiento que tengo al momento. Yo iba a decir algo con relación a los tratamientos que decías, ahorita pues de hacerle caso a los médicos. Decía Adriana, no quitarse el medicamento porque estoy bien, entonces yo lo suspendo y ya me siento bien, entonces ya estoy en remisión o ya me alivié, pues como por decirlo de alguna manera. Y tampoco poner más medicamento porque me siento muy bien, entonces me voy a tomar una pastilla más o 2 pastillas más, porque como esto me está haciendo bien, entonces si me tomo más
más dosis, seguramente me voy a aliviar más rápido. Es confiar, como dices, en lo que manda el médico, ¿cierto? Si él dice 10 son 10, si son 5 son 5. Y otra cosa muy importante en todas estas, en todas las enfermedades, pero básicamente en estas que son las autoinmunes, es que lo que me da a mí, así tenga el mismo nombre, o sea, así haya otro paciente con artritis de células gigantes, ese paciente es totalmente diferente a mí. Entonces, hay algunos que para este tipo de vasculitis los tratan, lo que decían en estos días, con biológicos. Yo nunca, pues a mí nunca me han tratado con un biológico, yo no los, pues no los conozco y llevo muchos años lidiando con las autoinmunes. Entonces, no por eso voy a decir, ay, listo, entonces yo voy a conseguir un biológico, pues o pues, cierto, es eso, o sea, así tengamos el mismo diagnóstico, somos pacientes distintos, a mí el medicamento me puede caer súper bien, o sea, yo puedo tomarme 1000 pastillas, a mí no me da gastritis, a mí no me duele el estómago, pero tú te puedes tomar 5 pastillas de las que yo me tomo y te mata el estómago, ¿cierto? Entonces, por eso, no que podemos reconocer los síntomas en el caso de ponernos alertas para consultar con los médicos. No para decir que entonces yo tengo lo mismo que tiene Adriana, por decir algo, ¿cierto? Entonces, si ella se está tomando 3 pastillas de metotrexate, entonces yo también me voy a tomar 3. Es a eso a lo que me quiero referir. No sé si he sido muy poco No, congruente con lo que quiero decir, pero quiero como que tengan esa claridad. Somos pacientes con la misma condición, pero todos y cada uno un mundo distinto. perfecto, Beatriz. Mira que hay una palabra, a ver, a veces decimos que tomamos inmunosupresores, pero pues hay médicos que dicen que creo que es una palabra más correcta, no sé científicamente porque soy un paciente más, usan la palabra inmunoreguladores o inmunomoduladores, ¿sí? Porque lo que hacen es regularnos nuestro sistema inmune que está sobreexcitado. Entonces yo creo que como Sí, pacientes muy bien. debemos orientarnos un poco más a esa palabra que usan los reumatólogos ahora. Técnicamente no tengo mucho conocimiento. Bueno, y para finalizar, Adriana, y antes de unas preguntas, si quieren hacerles unas preguntas, un mensaje para las personas. El documento en video va a quedar grabado, seguramente lo van a ver los que no nos acompañaron hoy, lo van a ver después. Adriana y Beatriz, si nos quieren dar un mensaje para todos, los pacientes, para todas las familias. Sí, yo pienso que en todo este proceso es un duelo que tú afrontas en cuanto pasas muchas etapas y cada persona lo asume y lo vive diferente. Pero lo importante y lo que yo considero es no quedarte a acampar en una sola de las etapas. Vívelas, pero no te quedes en una sola. Hay circunstancias en la vida que no vamos a poder cambiar o que llegan, ¿sí? Hacemos todo lo humanamente posible, pero hay que aprender y ver que hay algo que sí podemos cambiar y es la actitud con la cual afrontamos esas circunstancias. Y obvio, no es fácil. Hay días que estás abajo, anímicamente, físicamente, pero hay que levantarse, no quedarse ahí y siempre tratar de verle el lado positivo a todo cuando nos enfrentamos con diagnósticos tan fuertes que a veces, como yo lo digo, estás frente a frente, cara a cara con la muerte, aprendes a valorar lo que realmente importa en la vida y la enfermedad te enseña también lecciones buenas, a que aprendas a ver lo bueno de la vida, cosas que a veces le botas mucha mente o pierdes mucho tiempo valioso, relaciones con las personas. Entonces sí te ayuda a ver la vida con otro sentido, a valorarla y a ver con entusiasmo y con optimismo, aprovechar todo este tiempo y adaptarnos al proceso, a las circunstancias, sin quedarnos solo en una de las etapas, vivirlas todas, pero seguir siempre con actitud positiva. No podemos de pronto cambiar las circunstancias, hacerlo humanamente y lo que está en nuestras manos. Y así como alimentamos la salud, el cuerpo, pienso que es súper importante alimentar nuestro espíritu, nuestra parte psicológica, emocional y obviamente la física. Es que Todo es un equilibrio. en Es un realidad nos enfrentamos a enfermedades sistémicas, porque ni siquiera solo afectan nuestro cuerpo, afectan nuestras emociones, sí, y es importante hacer frente con un equipo de psicólogo,
de nutricionista, de terapeuta, todos ellos deben estar incluidos en nuestra... Y no estamos solos. Y algo que a mí me parece muy valioso y lo rescato totalmente de la fundación es que no estamos solos. Cuando a ti te dan un diagnóstico, te sientes el bicho raro y soy el único. No. Busca ayuda, busca fundaciones de pacientes como esta, donde podemos aprender, donde no nos sentimos solos, podemos sentirnos identificados y donde también nadie 100% va a entender lo que uno solo vive, ¿sí? Y cada persona lo vive desde una perspectiva diferente. El que lo cuida, el cuidador lo ve de una perspectiva diferente, el que lo vive lo asume diferente, pero encontrar espacios como estos te ayudan a salir adelante, te ayudan a ver el diagnóstico con otros ojos, con otra fortaleza y ver ejemplos en cada uno de ustedes de cómo somos de valientes, de guerreros, de fuertes y que podemos y entre todos, pues obviamente aprendemos más. Beatriz, ¿y tú? Tú que eres una paciente ya con décadas de un diagnóstico complejo, ¿no? Dale, Beatriz. Bueno, una parte muy importante de estos procesos y pues como consejo, retomo lo que dice Adriana y es la actitud con la que uno asume el proceso, ¿cierto? Cuando a mí me diagnosticaron la primera vez, eso hace muchos años, yo estaba muy joven, entonces yo no, y no se sabía casi nada, ¿cierto? Entonces yo lo único que sabía era que estaba enferma, pero que yo no me iba a quedar enferma, ¿cierto? Y que más adelante yo me iba a acordar de esos procesos, pero que yo iba a seguir mi vida normal. Es más, los médicos me decían, no, tranquila, es que usted más o menos en 2 años vuelve a caminar. Y yo les decía, oigan a ellos, me voy a demorar 2 años caminando, ¿y quién me va a estar cargando? Yo mido 1,70, vivo en un segundo piso, no, yo tengo que caminar, o sea, pues, y efectivamente yo salí caminando del hospital, no de la misma forma que caminaba, pero logré movilizarme, ¿cierto? Entonces a eso es lo que voy a decir, la actitud con la que uno asume. No es fácil, hay procesos muy complicados, sobre todo cuando la enfermedad se activa, que hay momentos en los que uno dice, no quiero absolutamente nada más, o sea, ya, pues como que me rindo, pero se vale, o sea, se vale rendirse, ¿cierto? Pero no vivir rendido, o sea, se vale rendirse, se vale llorar, se vale gritar, se vale, pues, renegar, pero como dice Adriana, no quedarse ahí. Es como desahogarnos, pero hombre, seguimos vivos, esto hay que seguirlo, y hay que seguirlo de la mejor manera posible que podamos. Entonces la actitud es muy importante. Después del diagnóstico, yo les recomiendo que traten de entender bien lo que es, ¿cierto? Con el médico. Algunas lecturas de internet son valiosas, no todas. Suena extraño, pero aprender a amar el proceso de enfermedad, ¿cierto? O sea, ella vive conmigo y nos tenemos que llevar de la mejor manera posible, ¿cierto? Entonces, yo lo llamo el amar la enfermedad, agradecer todos los días que amanecimos vivos, que tenemos, los que tenemos pues los tratamientos, tenemos los tratamientos, que a veces hay que pelear y hay que ir pues poner medios legales para que las cosas y pues exámenes y cosas se nos den. Listo, lo ponemos porque tenemos la forma de hacerlo, ¿cierto? No quedarnos siempre en la queja, hay que transitar de la queja a la solución. Vuelvo y le repito, es duro, es un proceso complejo, más cuando uno no entiende, más cuando te duele todo. Además de que te duele, entonces no te provoca ni moverte, y entonces el otro te dice, pero te ves bien, ¿qué es lo que tenés? Y entonces uno ni siquiera quiere explicar, pues, qué es lo que tiene. Entonces es un proceso duro, pero es que hay que entenderla, aceptarla y vivir con ella. Nosotros no podemos hacer lo mismo que hace una persona que no tiene ningún diagnóstico. Pues a mí se me han frenado muchísimas cosas de la vida, ¿cierto? Yo no puedo caminar a la velocidad que camina la gente, yo ya no puedo correr, no puedo hacer ciertas actividades deportivas que me gustaban, pero entonces tengo que migrar a otras que sí pueda realizar. Tengo que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Tengo
no ver las pérdidas, sino las ganancias que tengo todavía, ¿cierto? Entonces, es eso con relación a la enfermedad. Hay otra cosa muy, muy importante, ser muy juiciosos con los tratamientos. ¿Que es muy aburrido tomar pastillas? Sí, pero entonces yo las tengo que mirar. Yo esto lo leí en una revista de una persona que venció un cáncer muy agresivo que tenía. Ella siempre, antes de las quimioterapias, se encerraba con el paquete de pastillas que le daban y le agradecía esas pastillas porque la iban a sanar. Y después de las quimioterapias, aún con los malestares, con las ganas de vomitar, ella se iba con un grupo de amigas pues, que sabían cuál era su proceso y se sentaban como a tomar el algo. Ella tomaba agüita, ¿cierto? Pero es como eso, es tratar de hacer lo más amable posible esos procesos tan dolorosos y tan duros que nosotros manejamos. Entonces, es como eso, es siempre ver algo positivo en esto tan duro, tan, tan difícil de entender, porque uno también se pregunta, pero ¿por qué a mí? O sea, pues, ¿yo por qué me enfermé? O sea, pues, eh, pero esas cosas no tienen respuesta, entonces es mejor uno no quedarse ahí, sino aprovechar esos espacios que tenemos de un poquito de tranquilidad de la enfermedad eh, con eso y hacerle siempre, siempre caso a los médicos. Si ellos dicen 20 pastillas, no 19, no 21, sino lo que ellos digan, porque eso les da luces a ellos de para dónde va el tratamiento. Muchas gracias, Beatriz, en verdad felicitaciones por la valentía con la que enfrentan su enfermedad, por el conocimiento que tienen como pacientes de su enfermedad y por acompañarnos, ¿no? Es una enseñanza que seguro un mensaje que les vamos a dejar a muchísima gente. Entonces, no sé si quieran responder algunas preguntas. Las personas que quieran preguntar pueden sentirse, por favor, bienvenidas de abrir su micrófono, su cámara y preguntarles. Si hay alguna pregunta para ellas. ¿Sí? O las leo, o si hay una pregunta en el chat, no sé. Dice algo acá que no me diga. Buenas noches. Había una pregunta, Beatriz, ¿tú la ves? En el chat veo una que dice, buenas noches, Adri, ¿tu enfermedad ha afectado la parte profesional? En mi caso, sí. Sí, ¿por qué? Yo soy abogada de profesión y trabajo en una entidad donde somos muchas personas. En mi piso somos 300 personas. Entonces, el hecho de estar inmunosuprimido, pues en mi caso inmunosuprimido, modulado con los medicamentos, es un poco difícil. ¿Por qué? Por los temas, los alimentos, número uno, el tener que llevar todo pues preparado, ¿sí? Que guarde la cadena de frío, porque cualquier bacteria, como les dije, puede ser muy complicado para nosotros. Que si cualquier persona hoy en día pues ya no utilizan tapabocas, entonces una gripa, ustedes saben que las oficinas pues se propaga muy rápido cualquier virus. Entonces, en esos aspectos y el cansancio por el tratamiento. Yo tuve la fortuna que durante toda la pandemia pues pude tener teletrabajo autónomo, que eran los 5 días en la casa. Pues ya ahorita no tengo esa medida, tengo otro tipo de teletrabajo, que son 3 días en la oficina, 2 en la casa, pero sí he llegado a reevaluar eh, ese trabajo, ¿sí? A mí me encanta lo que hago y me encanta ese trabajo, pero sí me ha afectado. Nunca estuve incapacitada durante todo el tratamiento más alto y más fuerte porque estaba en teletrabajo. Entonces yo me acomodaba los horarios, todo, y en casa podía llevar mi medicación, todo bien, el tratamiento paralelo, sin excluir una cosa de la otra. Pero ahorita sí me he sentido un poco más cansada, o sea, ir un día presencial a la oficina, al día siguiente para mí es lo que yo le digo a mi esposo, ay, como si me pasara un carro encima, duele todo, entonces sí es un poco complejo y a veces al mundo también le falta mucha empatía. Por más de que se hable y se socialice, que la empatía a veces las personas, uno escucha comentarios como discriminatorios, pero entonces no hay que dejarse uno vencer por los comentarios a veces de que, ay, siempre enfermo,
o pues los permisos que uno tiene que pedir que para los exámenes, los análisis. Yo tengo control todos los meses, desde que me diagnosticaron estaba en control mensual, entonces son muchas citas, exámenes, entonces a veces no, el mundo, yo estoy en el área de la seguridad social y el mundo no está preparado, pese a que hay normas, pero falta mucho todavía en tema de regulación. El hecho de que nosotros perdamos nuestra capacidad y a veces tenemos una capacidad residual que podemos seguir ejerciendo, ¿sí? Porque son enfermedades crónicas. Entonces, que se nos dé el chance de poder trabajar en condiciones dignas mientras tengamos esa capacidad laboral, porque es triste, digamos, a edades muy tempranas uno tener que decir de pronto un trámite, una pensión de invalidez o todo un proceso, ¿sí? O lo que te implica también lo que decía Beatriz, la carga de no poder hacer cosas, ¿sí? A pesar de que te guste, no, de pronto tener que cambiar, eh, depende del tipo de empleo que tengas, ¿no? No todo el mundo puede tener otra profesión de pronto diferente, entonces renunciar a ciertas cosas así a veces y entender lo que dice ella, uno no siempre tiene el 100% de la pila, a veces uno trabaja con el 20% todas las cargas que otra persona y aún más admiro también las personas que tienen hijos y que tienen que tener todo ese rol profesional, rol de madre o padre, sí, en tu hogar, entonces, y tras del hecho de estar con una enfermedad así, y entonces sí te limita mucho en el campo profesional, a veces hay que replantearnos la vida y no aferrarnos y seguir el proceso, él mismo nos irá diciendo cuándo ya está bueno, cuándo no, pero pienso que cada uno es un proceso diferente y pues la vida también nos da opciones, uno también, ¿no? De emprender o de buscar también otras alternativas, porque todos necesitamos también un sustento para pues pagar nuestra medicina, los que tengan medicina prepagada o los medicamentos o lo que sea. Entonces sí pienso que impacta mucho la parte laboral, el cansancio, pues, no es igual, no es igual. Es como hacer todo lo que hace una persona normal con menos a veces de la batería. Entonces, sí influye un poco. Indudablemente nos afecta todo el universo, ¿no? Somos personas antes que pacientes. Sí, Y el trabajo debería ser parte de la terapia. Así estemos jubilados, ¿no? Porque una persona que, por ejemplo, eres muy joven, que sabe pensionarse, debería haber la posibilidad, nuestro sistema nos debería ofrecer la posibilidad de seguir laborando con esa capacidad residual de la que tú hablabas, Adriana. Y para ti, Beatriz, Bueno, a mí, digamos, el lupus me dejó vivir una vida casi dentro de lo normal. Solo tuve unas 2 crisis durante mi vida laboral, pero no fue porque, digamos, él se activara por sí, sino que en una me pusieron una vacuna, yo no sabía que uno no se podía pues como vacunar, me pusieron una vacuna de la hepatitis B y eso me activó la enfermedad, me inflamé toda, me dolía desde la articulación más chiquita del dedo del pie hasta la más grande que tuviera pues como en mi cuerpo. Este último periodo laboral de mi vida, que ha sido pues ahorita desde el año pasado, sí ha sido muy incapacitante a nivel de trabajo. Afortunadamente, yo ya, digamos, iba culminando mi proceso pues como laboral y mi vida laboral siempre fue en la misma parte. Yo trabajo en una institución con sacerdotes salesianos y trabajamos en la protección a los niños y a los jóvenes, ¿cierto? Entonces, yo trabajé con ellos 32 años, entonces ellos tuvieron mucha consideración conmigo en este semestre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque prácticamente del semestre yo creo que si trabajé un mes y medio fue mucho tiempo, ¿cierto? Porque cuando no fue la arteritis, después entré como 2 semanas y ya después resultó esa cirugía. Entonces sí, pero si en mi caso, digamos, no ha sido tan, digamos, tan incapacitante,
sí sé que para muchas personas es, y lo que dice Adriana es cierto, o sea, yo en este momento, aunque soy pensionada, estoy en un contrato, digamos, de prestación de servicios, pues porque no he podido organizar mi puesto de trabajo para poderlo dejar pues como al día, ¿cierto? Pero fue una cosa de mutuo acuerdo, o sea, no fue que me la impusieron ni nada, sino que fue un asunto de mutuo acuerdo, y además porque después de una vida laboral en en un mismo lugar uno también tiene que elaborar el duelo, ¿cierto? Porque eso es otra pérdida. Entonces, Un una cosa, ratito, ahorita te saco. eso fue una cosa de mutuo acuerdo, y en eso estamos. Pero, por ejemplo, yo voy un día y al otro día también amanezco de volver a armar. O sea, pues, pero no sabía que era que el Metro te causa ese cansancio tan, tan alto, pues, que uno maneja en estas condiciones. Hay un asunto importante con relación a esto de las incapacidades a nivel, no solo laboral, sino yo digo las incapacidades a nivel relacional y a otros niveles que nos generan este tipo de diagnósticos. Y es que uno quisiera que se le reconociera pues como toda esa situación, pero tampoco se quiere ver desvalido, ¿cierto? Entonces uno siempre intenta que no lo vean como el pobrecito, como el, pues, ¿sí me entiendes? O sea, como las dos cosas juegan un partido ahí muy, muy raro, ¿cierto? O sea, yo quiero que se me reconozca como una persona con una condición especial de salud, pero tampoco quiero que se me tenga pues como les digo, como ese pesar, sino que sea un asunto de compasión, o sea, de ponerse en el lugar del otro y saber que tiene una situación especial de salud, pero que no por eso debe ser excluido de un mundo social, de un mundo laboral, pues de un montón de cosas, ¿cierto? Es eso lo que quería como hablar de esa parte de la discapacidad que nos generan estos diagnósticos. Muchas gracias, Beatriz. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la que yo había visto es la que contestó Adriana. Y tú también. Bueno, de esta forma. Hola, Dime. hola, hola Germán, ¿qué tal? Soy Noelia, no puedo prender mi Hola, cámara porque Noelia. estoy aún en Noelia, ¿te quieres trabajo. presentar? Noelia está en Sí, Perú, ¿verdad? Dale, Noelia. mi pregunta es, en caso mío, yo soy cuidadora, soy la mamá de mi hija adolescente, ¿no? Que recién la diagnostican esta enfermedad. Y mi pregunta es para ustedes, ¿cómo hacen con la alimentación? Porque en el caso de mi hija, ahorita está con un muy bajo apetito. Hubo un momento en que cuando inició el Metrotexate le comenzó a dar mucho apetito y comenzó a subir de peso, porque ella aparte le dio anemia. Entonces, ¿cómo hacen con la alimentación? ¿Es normal que se les baje también el apetito así? O de repente se les suba, porque en mi caso, como le digo, es adolescente, es bien difícil llevar un tratamiento así con ella, es entenderla, eh, no puede salir, no puede ser muchas cosas. La llegaron a operar hace poco, tiene recién 20 días de operada, porque su estenosis la tenía en la arteria renal, entonces era la más grave, ¿no? Se le hinchaban los pies, su presión es muy elevada, entonces ya eso se le está controlando. Pero mi pregunta es cómo hacen con la alimentación. Bueno, yo te cuento desde mi experiencia, yo paralelo al tratamiento inicié un asesoramiento también nutricional con nutrióloga, explicándole mi condición. ¿Por qué? Con los corticoides, ellos te cambian mucho emocionalmente y mentalmente y te hacen dar mucha ansiedad. A mí me daba muchísima ansiedad con los corticoides. Y con los corticoides uno tiene que evitar mucho los extremos de azúcar y de sodio y de sal. O sea, ni mucha azúcar ni mucha sal, porque eso te ayuda también con la inflamación. Entonces, si uno está hinchadito, yo me comía durante el tiempo que estuve con la prednisona, le soy sincera, yo ni dulce ni sal.
Es difícil, pero pues lo puedes reemplazar en frutas, ¿sí? Obviamente en tu fruta. Sería bueno con una nutricionista que pudieras asesorarte para que la ayude a ella, obviamente no eliminando todos los alimentos. Y eso con el corticoide, él sí me subía demasiado la ansiedad, a veces era como muchas ganas de comer, sobre todo en dosis altas. Y con el metrotexate sí me pasa lo contrario. Los días posteriores a la inyección, o sea, los viernes, el fin de semana siguiente, sábado, domingo, mucho cansancio y no da mucho apetito. No da mucho apetito también porque el medicamento, no sé si en todos los casos, pero causa muchas náuseas, muchas náuseas. Entonces, yo lo que hacía para controlarlo y que fue un consejo que me dio también mi doctora y algunos pacientes oncológicos que les funciona con las quimioterapias, era jugo de melón o jugo de tomate de árbol. Yo siempre me lo tomaba antecitos o despuesito del medicamento como para quitar las náuseas. Y el metotrexate sí te quita un poco el apetito. A mí me sucedía. Y cuando estuve con ambos, el corticoide me daba mucha ansiedad, pero los días que me aplicaba el metrotexate y los 2 días siguientes me bajaba el apetito. Entonces sí influyen los fármacos un poco en la alimentación, pero el mejor consejo o recomendación que yo te puedo dar es que puedas llevar paralelo la cita con la nutricionista con tu niña para que ella le adecue una dieta de acuerdo a sus necesidades, a su edad, a todo, y a los medicamentos y a las dosis de los medicamentos. Bueno, yo totalmente de acuerdo con Adriana. Yo sí no soy juiciosa con la atención de nutricionista o nutrióloga. Una de las situaciones más complejas para mí es la alimentación. Yo soy amante del dulce y entonces la ansiedad solo me la calma cuando yo como el dulce que yo me quiero comer. O sea, no es que me den cualquiera, sino el que me manda el cuerpo. ¿Cierto? Entonces, sí, en eso he sido muy descuidada, pero me parece supremamente valioso el consejo que da Adriana y es que la lleve donde una especialista que le pueda explicar cómo los alimentos le van a beneficiar su proceso de enfermedad. Yo por ahí escuchaba, creo que aquí en la fundación, me tocó tal vez una parte última de eh, ay, me olvidé. Una charla de una nutrióloga, ¿era ella como mexicana o no, Germán? Ella es con la doctora Paula, es colombiana, radicada en México. Eso. Y ella hablaba muy bien de todo eso. Ella hablaba de los alimentos antiinflamatorios. Entonces, muy rico que ella pudiera ir donde una persona que le explicara cómo la alimentación le va a ayudar en su proceso. Entonces, el consejo valioso es ese, que la lleven donde un especialista en esa área para que ella entienda que cuando tome corticoides le va a dar ansiedad, entonces que coma esto para que esa ansiedad se le baje o se le disminuya o se le desaparezca. Que cuando sea metrotexate le va a dar esta otra cosa. Claro que son, como les digo, somos pacientes distintos. Por ejemplo, a mí a mí ningún medicamento me quita las ganas de comer. O sea, pues esa es mi realidad. Entonces, claro, el corticoide me dan ganas de comer dulce al 100, ¿cierto? Pero cuando tomo el metrotexate tampoco se me quitan, digamos, tanto esas ganas, o sea, no me da ganas de no comer, pues sí, yo trato de regular un poquitico la alimentación, sí lo hago pues a veces de manera consciente, pero a veces no, les confieso, no soy juiciosa en ese sentido. En otro sentido sí, pero en ese... Yo adicionaría algo que es recordarte, Noelia, que pues el nutricionista no está simplemente para ayudarnos a bajar de peso, ¿no? La labor del nutricionista y más en un paciente crónico con vasculitis que tomamos tantos medicamentos, juega un papel bien importante, ¿sí? El tipo de alimentación es parte de la terapia que nosotros hacemos para enfrentar a la vasculitis. Diana Peña, ¿tienes una pregunta? Hola Diana, un gusto saludarte.
No te escuchamos, Diana. Ya ahí, qué pena con ustedes, buenas noches. ¿De dónde eres, Diana? Gracias, Diana Peña de Bogotá. Ah, ¿eres paciente Soy, Takayasu? sí señor, bueno, les Muy bien. comento, tengo 30 años, tengo arteritis de Takayasu y células gigantes, cirugía aneurisma arteria subclavia, recesión del arco aórtico, inyección de pliegue vocal por la aneurisma, ya desde el 2017 diagnosticada. Actualmente estoy pensionada ya por invalidez, por lo del avance de la enfermedad como tal. Y pues con medicamentos altos, estoy pendiente de medicamento biológico porque ninguno me funciona. Actualmente estoy presentando ya muchas inflamaciones, por así decirlo, arterias abdominales, celíacas. Bueno, esa es mi presentación del tema. Quisiera preguntarles a las chicas, actualmente pues como soy de células gigantes también, estoy presentando fallos de memoria, que no me pasaba. Escuché por ahí el tema de me toca leer muchas veces, se me está olvidando ya el nombre, datos, cédulas, celular. Entonces no sé cómo de pronto los médicos con las chicas abordaron este tema. En este caso, pues yo estoy con todos los especialistas, vascular, neurólogo, neurocirujano, y están revisándolo, pero pues quisiera como una orientación porque a veces pues los médicos quedan cortos en alcance de conocimiento con nosotros por ser pacientes tan especiales. Excelente Bien, pregunta, Diana. yo en tu caso, o sea, es uno de los síntomas y lo que me han dicho puede ser consecuencia de la enfermedad, pero nunca he tenido como una respuesta de qué poder hacer, ¿sí? Para mejorar. Lo que decía, uno utiliza todas las herramientas que están a su alcance, la alimentación, sí, lo que esté, pero no es todo el tiempo, no es todo el tiempo, pero sí hay momentos que son lapsus, que tú como que, perdón, qué cosa, que no entiendo, te tienen que repetir porque no entiendo. Y ya después Sí. otra vez como que, vuelves. Son como lapsus, son como neblinas. Lo he hablado y lo he manifestado con mi reumatólogo, pero tampoco me han dado, me dicen que puede ser de la enfermedad, pero no te dan como, tómese tal Nada. cosa para mejorar. No, no, en mi caso, no. Sí, entiendo. Estamos Y para igual. tal vez los dolores de cabeza o algo así. Pues a mí me hacen tratamientos neurológicos, claro, ya estoy con Botox porque pues los medicamentos normales tampoco van a funcionar. Ya es como la última salida, pero no sé si de pronto le hagas un manejo adicional casero, cosas así, que tú digas, Yo trato los dolores de cabeza y es importante o es uno de los síntomas o signos de alarma. Justamente en mayo nunca me había sucedido y es lo que les comentaba. A veces me dolían los ojos y de un momento al otro, este ojo, el ojo izquierdo, un dolor pero una presión fuerte, nunca me había pasado, nunca. Y eso fue cuestión de minutos, dolor de cabeza, vómito, visión borrosa. Entonces dice uno, no, me tomo una pastilla, yo inocentemente me voy a tomar una acetaminofén, dos acetaminofén, porque era muy fuerte, de una a emergencias. Entonces, a veces puede ser, en mi caso, como les decía, desde noviembre me limitaron la medicación por una infección en la rodilla y yo duré 5 meses sin tratamiento, pudo ser la misma enfermedad, a veces cuando está activa. Entonces, ok, si es de la enfermedad, pues obviamente acudir uno si es muy fuerte y persiste, al emergencia. Si es de pronto un dolor, uno aprende como a identificar también, ¿no? sí, Y también aprender, por eso les decía, todo es un equilibrio, no es solo cuerpo, sino mente y alma. Y a veces el estrés, la ansiedad, muchas cosas en la cabeza eh, detonan otras. Entonces, algo que es vital para nosotros y que no lo dicen los especialistas son las situaciones de estrés. No es fácil manejarlo, pero las cargas y cuando nos sentamos, buscar otros métodos también alternativos. Pues, para unos puede ser meditación, oración, la música, como también aprender nosotros a regularnos en momentos de mucho estrés, porque el estrés a mí a veces en temas personales o una circunstancia que se presenta me activa también,
o el dolor de Ah, cabeza. entiendo. Pero si es algo muy, uno tiene que aprender a identificar. Si es muy fuerte, no acostumbrarse al dolor e ir a emergencias si es muy fuerte o el especialista. No sé si te hayan formulado pronto algo para adicional para los... A mí, cuando estoy con la medicación, me disminuye esos síntomas, Es que, pero cuando estoy... digamos, sí, es que en mi caso, digamos, como ya está tan avanzado, ellos me explicaban que está en niveles ya quinto, que es el quinto nivel, que es como el más avanzado, ya no hay manejo, entonces están como con Botox, que es la última parte para el tema de cabeza. A ver qué pasa. Sí, muchas gracias. Yo te recomiendo, pues la mía es diferente, ¿cierto? La mía es de aorta, aquí pues central. A mí no me duele la cabeza, ¿cierto? Sin embargo, yo te sugeriría, pues ya esto es como todo lo físico, ¿cierto? Entonces, yo ya te pondría como en una especie de plano emocional, ¿cierto? No sé si has intentado eh, no sé si puedo, pues no sé, con alguna actividad como yoga, como estas otras de mindfulness, que son todo lo que tiene que ver con la parte de, de lo emocional de uno, o sea, de poder Ujú. hacer meditaciones para estar tranquilo. O sea, esos espacios son importantes porque entonces la parte mental y emocional llega también a un equilibrio, ¿cierto? Y pueden ayudarte a equilibrar esa parte de salud. Entonces, yo recomendaría eso desde que lo puedas, digamos, yoga o otro tipo de actividad de ese estilo, desde que lo puedas realizar, porque Sí, no todos señora. podemos pues, realizar ciertas actividades físicas, eso tendría que ser con orientación pues como de los médicos, pero la parte de la meditación y todo eso, eso sí lo podemos hacer todos, entonces es buscar grupos donde se hagan espacios de meditación, hay grupos de pacientes que tienen espacios de meditación específicos, pues como para cierto tipo de enfermedades. Entonces, de pronto por ese lado me parece que puede ser manejable, ya que, digamos, con la medicación y todo lo otro, pues no se puede. Y eso también es un factor estresante, el saber que cada día, o el sentir que cada día como que eso avanza más y como que no hay nada que me puedan hacer, pues mira lo que tú dices, es que ya lo último es el Botox. No, en este momento es el Botox. Más adelante, quién sabe que las investigaciones que nos dirán y habrán otros espacios. Otra recomendación que de pronto se me olvidó ahorita darles es que tenemos que aprender a vivir el día a día. Cada día trae su afán. Entonces, en ese día vamos a ser felices, vamos Estamos a, bien, pues, a sí, hacer señora. todo lo posible por vivirlo bien. Ya De mañana acuerdo. miramos a ver cuál es el afán de mañana y entonces ya mañana miramos a ver cómo lo vivimos. Y más nosotros con diagnósticos, entonces tenemos que aprovechar el día y ya mañana miramos. Sí, señora, muchas gracias. Diana, aprovechamos para invitarte a hacerte miembro de la fundación, ¿no? Me Y, gustaría, sí, señor. y claro que sí, mira, pues te dejamos el contacto ahora y nos escribes por celular. Y la Sí, verdad, señor. se ha formado una familia muy bonita. Hemos ya tenido la oportunidad de reunirnos varias veces, entonces bienvenida. Muchas También gracias. yo resaltaría el mensaje que acaba de decir Beatriz. Eh, Nunca estamos, los reumatólogos están comprometidos con investigar para nuestros diagnósticos. No lo dudemos, hay una cantidad de investigaciones que se están haciendo en este momento y los tratamientos están evolucionando día a día. Entonces nunca cambiémonos ese chip que estamos ya en el último, no. Vienen más medicamentos y están trabajando muy duro y nosotros, ustedes, veo que son pacientes muy conocedores, les están ayudando y les están llevando mucha información y muchos datos a ellos para que sigan investigando. Entonces te dejo el contacto por ahí. Y Muchas Sandra gracias, está sí, señor. levantando la mano. Sandra, paciente con arteritis de células gigantes. Sandra, Sami. Hola Sami, ¿cómo estás? Hola, ya me emocioné tanto que ya no sé ni abrir la cámara Tú ni hablar. estabas invitada, yo te escribí porque te queríamos tener
Sí, pero bueno, ya van a haber más oportunidades para que nos contaras tu experiencia también. Bueno, no, simplemente quería, pues, frente a la pregunta que hacía Diana ahorita, decirle que era Diana o ¿cómo se llamaba? Decirle que, pues, a mí me descubrieron la arteritis, como todos lo saben, por una situación crítica, que fue un accidente cerebrovascular. Pero básicamente, pues, yo mucho tiempo de mi vida la pasé con una calidad de vida muy deficiente porque enmascaraba los dolores de cabeza, vivía automedicándome con Advil, enmascaraba el vértigo. Bueno, muchas situaciones que se pensaba que era una sinusitis, decía que no era, luego decían que era migraña. Y finalmente ya cuando llega pues esa situación crítica en la que se me diagnostica, que primero me diagnosticaron con arteritis de Takayatsu, que me llama la atención el caso de Beatriz porque ella dice que es paciente con obstrucción de la aorta y luego a mí me la descartaron porque me dijeron, no, tú solamente tienes vasculitis porque es inflamación de la carótida y vasos grandes, pero no tienes comprometida la aorta. Pero en todo caso, antes de que se me desatara ese accidente cerebrovascular, yo incluso empecé a comentar en mi trabajo y a mis familiares que estaban empezando a tener esas situaciones así de olvidos, ¿sí? Que se me estaba afectando la memoria, ¿sí? Y llevaba varios dolores de cabeza recurrentes. Ya cuando me dio el evento, no era un dolor de cabeza normal, sino que yo entré al baño y cuando entré al baño sentí como un escalofrío que me subía por la parte de atrás de la cabeza. Incluso pues cuando siento eso, pues se me viene esa misma sensación y me da mucho temor. Entonces, y ya después de sentir ese escalofrío, sentí como si me estuvieran haciendo con un martillo en toda la cabeza. Yo metía la cabeza al chorro del agua y ya me tuvieron que llevar para urgencias y no detectaron pues inmediatamente lo que yo tenía. Tuve otro ingreso a urgencias y tampoco me despacharon para la casa. Entonces, y seguía mal con ese dolor en los ojos que dice Diana, llamando pues al servicio de atención domiciliaria casi todos los días. Y pues ya luego fui donde una neuróloga y ella me hizo una remisión a urgencias donde ordenaba pues exámenes más especializados y hasta el medicamento que me tenían que dar para ese dolor, porque ya me tenían que dar era clonazepam, algo pues como para doparme del dolor tan fuerte que tenía. Y ahí prácticamente que uno pierde como la cordura en esos momentos tan horribles. Y entonces, sí, lo que le quería decir, pues a la compañerita es que si es una señal de alarma, perdón que me desplace acá que me está calentando algo, si es una señal de alarma, eso que nos está diciendo, y pues hoy en día que estoy tan estable, gracias a Dios, yo siempre cuento pues mi maravilloso testimonio de que eso fue en el 2021 y llevo pues tanto tiempo sin ningún evento negativo. Pues ya con neurología, que también me trata, ven que aparte de la arteritis de grandes vasos, tengo asociado un problema de migraña y me colocaron un medicamento adicional, que es el ácido valproico. Y entonces ayuda mucho porque, o sea, toda esa parte de la migraña la previene y fuera de eso ayuda también como a modular el estado de ánimo, ¿sí? De pronto la ansiedad que provoca pues la misma enfermedad. Pues ahí hice como un pequeño resumen que no estaba preparado. Muchas gracias, Sami. Yo creo que de esta manera terminamos, pero pues antes quería hacer como la cuña publicitaria. Pues para las personas que nuevas como Diana, quería pues venir a hablarles un poco rápidamente del trabajo que venimos realizando. Esta charla
Fue posible gracias al aporte de todos, ¿no? De personas que muy colaborativas que están trabajando a diario en la fundación, que hoy no nos pudieron acompañar, como Isabel, Jota, Angélica, Leonardo, Beatriz, Mercedes, María Elena. Bueno, somos un equipo muy grande ya, gracias a Dios. Y ellos hablaban de que porque siempre se habla de las vasculitis tipo ANCA, ¿no? Y dentro de las vasculitis llegamos a la conclusión que quizá los pacientes de arteritis de Takayasu y de células gigantes estaban un poco olvidados. Entonces, por eso este mes estamos conmemorando, no, lo estamos dedicando a las vasculitis de células de vaso grande. Hoy fue la visión del paciente, el 29 nos va a estar acompañando el doctor Carlos Glavé, un excelente reumatólogo, con la parte médica, ¿no? Con la parte médica, específicamente arteritis de Takayasu. El próximo mes, no alcanzamos este mes, nos estarán acompañando otro profesional con la arteritis de células gigantes. También ya nos va a colaborar el próximo mes el doctor Tobar. Ellos son miembros pues, honorarios de nuestra fundación, muy colaborativos con nosotros, ¿no? Que siempre nos están apoyando, informando científica y verídicamente, ¿no? A veces preguntarle a otro paciente no es lo mejor. También quiero aprovechar para invitarlos a nuestro encuentro presencial. Estamos recibiendo ideas, aportes. Es un evento que estamos construyendo entre todos los miembros de la fundación, no solamente que están acá en Colombia, porque nuestro lema es Funbacoy, es pasión, inclusión e innovación, ¿no? No importa el diagnóstico, no importa el lugar donde esté, todos son de la familia Funbacoy. Entonces, si tienen alguna idea para este evento, algún tema a tratar, todos los estamos recibiendo. Este encuentro lo estamos planeando para el día 12 de agosto. Hemos logrado vincular instituciones muy importantes y pues queremos que nos acompañen, ¿no? Esperamos, el evento está pensado en ustedes, en mejorar nuestra calidad de vida. También, bueno, que nos sigan en todas las actividades. En este momento hay varios pacientes que estamos estudiando, porque yo también estoy estudiando, con la Unilicar, que es una oportunidad, una organización, una fundación de mucha tradición aliada, de el curso certificado con los profesionales excelentes que se llama, ay, se me olvidó, la remisión, algo de la remisión, pero es excelente, ¿no? Nos habla un aspecto muy general de todo el universo paciente. Y eso indiscutiblemente nos va a ayudar a mejorar, son herramientas que nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida. Entonces, de esta manera terminamos. Si quieren abrir las cámaras para sacar una foto final, por favor. No sé, todo el día tuve problemas. Creo que va a ser difícil, pero bueno. Gracias, bienvenida Diana, Noelia. No sé si lo voy a poder hacer. Angélica. Y pues nos vemos el 29, Diana, con el doctor va a estar hablando y va a estar respondiendo las preguntas, ¿no? Una cosa es ser paciente, ser un buen paciente, que es muy diferente a ser un médico. Ellos son los que saben, ellos son los que nos tratan, a ellos son los que les tenemos que creer. Un abrazo a todos y muchísimas gracias entonces. Nos vemos el 29. Gracias. Y cualquier sugerencia, cualquier idea, cualquier proyecto que crean importante desarrollar en la fundación, pues nos comentan y pues trabajamos en eso. No sé si lo podamos lograr mañana, pasado mañana, pero empezaremos a trabajar en eso, ¿no? Porque se trata de tener herramientas para mejorar nuestra calidad de vida. Muchísimas gracias y Adriana. Hasta luego, muchas gracias. Beatriz, muchísimas gracias, les agradezco muchísimo. Con todo gusto, en lo que podamos servir. Bueno, Cuenten conmigo. el documento queda grabado, ahí están nuestras páginas, lo vamos a subir al canal de YouTube para que lo puedan ver. A ver, no es algo instantáneo, eso es algo que queda para siempre, ¿no? Muchos pacientes seguro quizás lo van a ver alguna vez que pongan Takayasu en el internet, van a encontrarse con este documento que les va a servir. Buenas noches y muchísimas gracias. Bueno, hasta Un luego. abrazo. Chao, chao Adriana, chao Beatriz, chao Angélica.